Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche realizaremos un análisis de la coyuntura nacional, para lo cual cuento con 3 personas invitadas en el estudio: la diputada Rocío Alfaro Molina, legisladora de la República. Buenas noches, doña Rocío, bienvenida a este espacio. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, como siempre muy amable. El señor Luis Paulino Vargas, economista, a quien también le doy la bienvenida. Bienvenido, don Luis Paulino, a este espacio. Muchas gracias, Ariel. Buenas noches. Muy amable. Y el comentarista político Fernando Chironi, a quien también recibo igualmente con la misma cordialidad con que siempre nos atiende en este espacio. Muchas gracias, Fernando, por su presencia. Es un gusto estar acá. Muy amable. Antes de iniciar con este programa, veamos la editorial de esta semana sobre el tema del análisis de coyuntura nacional. Buenas noches. Costa Rica, un país conocido por su belleza natural, su compromiso con la paz y la democracia, se enfrenta a una encrucijada crítica. A medida que caminamos hacia el futuro, nos encontramos repletos de desigualdad, violencia y pobreza. La educación pública, pilar histórico del desarrollo y la equidad, está siendo gravemente mutilada. El gobierno de Rodrigo Chávez presentó la inversión en educación pública más baja de los últimos 12 años. La disminución constante y antojadiza del presupuesto educativo amenaza el derecho a un aprendizaje de calidad. Las aulas se vacían, los recursos escasean y el futuro de nuestra juventud se oscurece. Mientras tanto, la violencia aumenta y el narcotráfico se fortalece. Niños y niñas que deberían estar aprendiendo en un aula están asaltando y delinquiendo en sus barrios, como lamentablemente lo vemos a diario en los noticieros. Casi 24,000 estudiantes fueron excluidos de las aulas en el 2023. La beca Avancemos se les arrebató a 122,000 estudiantes en el 2024. ¿No es evidente el grave daño que se le está haciendo a las nuevas generaciones? Es momento de reflexionar cómo hemos llegado a este punto. La respuesta está en nuestras decisiones colectivas. La reducción del presupuesto educativo es un claro reflejo de nuestras prioridades como sociedad. Invertir en educación no es solo una responsabilidad gubernamental, es un compromiso del país. Hacemos un llamado a cada costarricense, a cada líder, a cada ciudadano, a cada madre y padre de familia, a cada estudiante. Es hora de actuar. En el marco de las discusiones sobre el presupuesto nacional para educación, APSE ha organizado una serie de actividades y manifestaciones regionales como marchas, caravanas, volanteos y perifoneos en decenas de comunidades de Costa Rica. En ese espíritu, este próximo sábado 12 de octubre, hacemos un llamado a toda la afiliación, a las madres y padres de familia y estudiantes a sumarse a las manifestaciones regionalizadas que se realizarán a lo largo y ancho del país. Les invitamos a seguir las cuentas oficiales de APSE Informa para que conozcan las próximas actividades y cómo participar en ellas. Ahí también encontrarán una petición para dejar su firma y aportar su granito de arena. Necesitamos unirnos para exigir cambios, para abogar por una educación de calidad y por políticas que prioricen la seguridad y el bienestar de nuestros niños y niñas. No recorten las alas a la educación pública, déjenlos volar. Recortar el presupuesto de la educación pública es recortarle las alas a la niñez. Únase a la campaña Déjenlos volar y denuncie las malas condiciones de su centro educativo en su comunidad. Envíe fotos y videos al WhatsApp 87 52 43 34. Una campaña de APSE Sindicato. Para iniciar con el análisis de la realidad nacional que nos tiene reunidos esta noche, le consulto a los presentes cómo podemos entender el enfrentamiento actual que hay entre el presidente Chávez con los distintos poderes de la República, concretamente con la Asamblea Legislativa, con la Contraloría General de la República y actualmente con la Fiscalía General. ¿Hay una crisis institucional? ¿Estamos en un punto de quiebre o esto es una puesta en evidencia de otro tipo de estrategia política? Le consulto a cualquiera de los 3. Inicio.
Yo creo que hay en parte una estrategia, en parte también unas condiciones que se han venido acumulando y que efectivamente lo que van mostrando es un hartazgo de la población, un abandono, una sensación de orfandad, pues hasta cierto punto también un enojo que está justificado de la gente que ha visto desmejorar sus condiciones de vida de forma acelerada, profunda, constante. Y entonces el debate sobre la institucionalidad, una institucionalidad que dice, que promete hacer cosas, pero que realmente no las cumple para la cotidianidad de la gente, pues termina impactando en que es muy fácil cuestionar, digamos, esa división de poderes, ese papel de cada uno de las distintas instancias y poder optar entonces por la figura pues autoritaria de quien se levanta por encima de toda esa institucionalidad que aparentemente no funciona del todo, aunque funciona parcialmente, aunque funciona con desigualdad, debemos de decir, y eso entonces es utilizado en una estrategia. Efectivamente, o sea, hay condiciones que hacen que las personas tengan realmente una legítima molestia con la institucionalidad, pero eso es aprovechado para una estrategia. Creo que este no es algo novedoso, tal vez para nuestro país sí, pero no es algo novedoso en el mundo, ¿no? Siempre este tipo de movimientos autoritarios surgen precisamente del descontento, tienen una amplia base popular que no logra organizarse para gestar una utopía, una transformación, sino que explota. Y entonces vienen quienes pues ponen fuego a esa candela para que explote, y pues eso me parece a mí que es fundamentalmente lo que estamos viendo, y en particular hacia la Asamblea Legislativa, pues claramente hay un desconocimiento de su funcionamiento, hay también un reclamo de lo lenta que es, aunque a veces cuando son proyectos negativos para la población nosotros agradecemos mucho, ¿verdad?, que el proceso sea complejo, pero la realidad es que muchas de las leyes que salen de la Asamblea Legislativa o no se ejecutan bien, y entonces también se señala a la Asamblea como un espacio en el cual no se tiene la productividad que se espera para atender las necesidades de la población. Y el control político pues es visto o ha sido manejado, por lo menos por el presidente actual, como un ataque a la posibilidad de una transformación, ¿no? Entonces quieren colocar a la oposición como defensora del status quo, cuando en realidad el Poder Ejecutivo pues precisamente representa esas nuevas élites que en esta nueva conformación de fuerzas son los que tienen realmente el poder. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación y en particular con el ataque reciente que se vio contra el fiscal general de la República igualmente? Bueno, Ariel, Rocío y Fernando, yo coincido con Rocío en que hay lo que podríamos llamar una situación de hartazgo. La población está harta al cabo de muchos años de acumular frustraciones, de acumular expectativas que no se cumplieron, de escuchar promesas que fueron promesas fallidas. Sobre todo muchos años en que no ha habido un avance en las condiciones de vida de la población, en que la gente no ve oportunidades efectivas para un mejoramiento en sus condiciones de vida. Incluso muchos años de humillación, porque también hay de por medio algo que tiene que ver con la humillación alrededor de todo esto, y una forma como yo lo ejemplificaría ese ejercicio de humillación que se ha ejercido sobre la población es recordar que cada vez que se hablaba de los problemas del empleo, que hemos tenido problemas muy serios en por lo menos los últimos 14 años, cada vez que se hablaba de los problemas del empleo, lo que sacaban a relucir es que la gente que no tenía empleo no lo tenía porque no tenía las calificaciones solicitadas por las transnacionales. O sea, les estaban diciendo a la gente, si usted no tiene trabajo, o su trabajo es malo, está mal remunerado, o está en informalidad laboral, todo eso es culpa suya, porque usted no cumplió con los requisitos, los méritos solicitados para estar trabajando para una transnacional de alta tecnología en zona franca. Eso en el fondo es sumamente insultante, sumamente ofensivo y al cabo sumamente humillante, ¿verdad? Yo creo que todo eso se ha juntado. Rodrigo Chávez, como otros líderes de una catadura similar,
líderes que podríamos llamar populistas en el sentido de que dicen hablar a nombre del pueblo, dicen representar al pueblo, incluso dicen ser la encarnación del pueblo. Se presentan a sí mismos como la encarnación del pueblo. Desde ese punto de vista es que podríamos calificarlos de populistas. Es un populista, desde ese punto de vista, un populista demagogo que tiene un enorme talento para captar esa cólera que hay en la gente, para verbalizar esa cólera, para incluso visibilizarla teatralmente en su gestualidad, en su forma de comportarse, en su forma de presentarse ante la gente. Y además lo hace desde un posicionamiento autoritario, donde aprovecha la cólera de la gente para atacar lo que podríamos llamar la institucionalidad democrática de base liberal que tenemos nosotros, que es una institucionalidad que se basa en la división de poderes, en los controles, en los pesos y los contrapesos. Todo eso que es esencial para el funcionamiento de esa institucionalidad de inspiración liberal se vuelve vulnerable en ese contexto, cuando la gente está tan enojada, tan frustrada, cuando se siente harta de tener que soportar humillaciones. Y Rodrigo Chávez, hay que reconocérselo, tal vez no tenga otras cualidades a la par, pero sí tiene la cualidad de que es muy talentoso para apropiarse de ese enojo popular, ¿verdad? Ahora, esta condición del presidente, ¿ustedes creen que es la explicación de su popularidad, su posición como un outsider de la política, como alguien que vino a romper el esquema de los nombres tradicionales de las castas, por decirlo así, de económicas y populares, políticas quiero decir más bien, pero que en realidad también viene vinculado con otros sectores fuertes? Ahora, habría que ver, bueno, buenas noches a todas y a todos y a toda la audiencia que nos está acompañando, pero también tendríamos que tomar en cuenta que el apoyo que recibe Rodrigo Chávez en este momento, como bien lo explicaban don Luis Paulino y doña Rocío, está basado en el rechazo, ¿no? Y el rechazo lo que genera también es un vaciamiento del contenido político. Entonces, eventualmente, ese apoyo que se traduce hoy por hoy en distintos sectores de la población, hay que verlo también gracias a quién ha llegado, ¿no? Cuando uno ve quién rodea a Rodrigo Chávez, uno se da cuenta que el apoyo que tiene es el apoyo del extinto movimiento libertario. O sea, tiene a Otto Guevara, a Juan Diego Castro, a todos estos personajes que fracasaron rotundamente en la política y con lo cual yo dudo que el apoyo popular sea tan grande como el que se le atribuye y además creo que va atomizando ese apoyo en la inoperancia a la hora de gestionar políticamente algo, ¿no? Sea lo que sea. De hecho, uno de los síntomas que hemos visto en los últimos días es esta intención de subastar crucitas, que es la misma intención también que tiene el gobierno de subastar las frecuencias de radio y televisión. ¿Y qué es lo que se subasta? Bueno, se subasta el electrocardiograma de Elvis Presley al morir, se subasta las propiedades del narco, también se subasta la jacket de Michael Jackson. No se subasta un país, no se subastan los bienes públicos de un país como el espectro radioeléctrico, que además es uno de los más caros, muchísimo menos la tierra. Así que yo lo que veo más bien es un gobierno muy desesperado, que no ha logrado llenar las expectativas que generó en campaña, y dudo muchísimo que pueda lograr tener una continuidad, porque entiendo a la política como la articulación de la mejora de la calidad de vida de las personas, y este gobierno no lo logra. Ahora, a criterio de ustedes, a 2 años y medio que llevamos de esta administración, ¿cuál podría ser el diagnóstico que se hace de este gobierno actualmente? En términos de economía, de seguridad, de educación, o sea, en términos generales, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Bueno, yo creería que el diagnóstico es de una enfermedad crónica que se va agudizando. Me parece que es el heredero de un proceso complejo, un proceso largo. De hecho, este tema del apoyo popular que tocábamos recién, me parece que es más la incapacidad de otras fuerzas de poder aglutinar y movilizarse. Entonces, ante el vacío, aparentemente lo único que está amarrado es ese apoyo al presidente,
que se expresa en unas redes que cada vez queda más claro que son artificialmente movidas, porque bueno, cada vez que el señor presidente convoca esas magnas manifestaciones que nos lleva a la Asamblea Legislativa, pues son bastante raquíticas, ¿verdad? Incluso con un despliegue de recursos económicos, que no significa que haya gente que tenga la esperanza o la expectativa de, y ahí es donde creo que también, digamos, tiene la expectativa, pero no significa que vea logros concretos, excepto, sí, gente que está fanatizada, que también es un factor que tal vez habíamos visto en otras ocasiones, pero tal vez no tan evidentemente, ¿verdad? El tema del fanatismo ciego, ¿verdad? Ante la evidencia decir, no es así, ¿verdad? No está ahí. Creo que hay un deterioro muy acelerado de la cultura política del país, y ese ha sido también como un signo de identidad. Hay que ver que este señor, que además, pues, outsider, construido como tal, pero no lo es, ¿verdad? O sea, lo trae, creo que por recomendación de Otón Solís, ya voy a hacer un poco de memoria, ¿verdad? Lo traen recomendado del Banco Mundial, que bueno, que ya lo habían echado, lo ponen en Hacienda, ¿verdad? En un momento además, pues crítico, de discusión sobre las condiciones fiscales de nuestro país, y bueno, de ahí se queda, y ahí hace sus contactos, y tiene un gobierno donde tiene del Movimiento Libertario, efectivamente, pero tiene también del PUSC, tiene también de Liberación, cuadros que se salieron, y tiene un montón también de personas que no lograron brillar, ¿verdad? Que se meten en la dinámica de someterse a esa figura fuerte, en presidencias ejecutivas y tal, y conforma esto que me parece que apunta precisamente a ese deterioro de la cultura política del país, ¿verdad? Entonces, no saber cómo funciona el Estado, ¿verdad? Entonces, apostarle a medidas absolutamente ilegales, evidentemente ilegales, apostarle a la ley Jaguar, por ejemplo, que cualquiera con un mínimo de conocimiento de cómo funciona la cosa pública, todos dijimos eso es inconstitucional. Bueno, hacer el proceso, tirar después de que la sala le dice que no, Jaguar 2, y ya dijo que va a Jaguar 3, y tenemos un proyecto ahorita, incluso dispensado de trámite, de una diputada del PUS, que es un jaguarcito, ¿verdad? O sea, que es igual inconstitucional, que atenta contra los controles. Entonces, por un lado, prometer la lucha contra la corrupción, por otro lado, atacar a quienes se encargan de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Lo mencionabas también, el tema del fiscal, ¿verdad? Cómo el fiscal se vuelve la figura a atacar exactamente cuando encuentra actos de corrupción, porque él quiere que ahora investiguen la corrupción, que claro que ha existido, pero la corrupción de hace 20 años, ¿verdad? De hace 30 años atrás. Y pues no, lo que corresponde es investigar lo de ahora. Pero sí hay un deterioro de las condiciones económicas, evidentemente, de las relaciones interpersonales, del tejido organizativo. Eso se lo debemos al gobierno anterior, creo yo, que fue el más efectivo en eso. Y ahora, pues, la desesperanza hace que la cultura política se siga deteriorando. Perfecto. Ya casi continuamos con Desde la Otra Acera. Por favor, continúen con nuestro programa. A continuación verán el video oficial del lanzamiento de la campaña Déjenlos volar. Hay mentes que vuelan. Desde que Lucy era una bebé, su sueño más grande es volar. Para otros es bailar, ser científica, construir grandes máquinas o edificios. Lucy simplemente quiere volar. Volar es un sueño muy peculiar y Lucy no tiene ni una pizca de tonta. Los humanos no pueden volar. Tiene enfrente un problema por resolver. Necesita de matemáticas, de física y de música para inspirarse. Quiere encontrar la mejor forma de cruzar los cielos. Pero es en los pequeños detalles que Lucy descubre que hay cosas a su alrededor que no andan nada bien. Que no todo depende de ella. Y que su sueño de volar está en peligro. No todo es lo que parece ser. Hay carencias que definitivamente van más allá de la imaginación.
A la educación no se le recorta. Déjenos volar. Serían necesarios 4 estadios nacionales para que entren los 122.000 estudiantes a los que el gobierno les quitó la beca Avancemos. Recortar el presupuesto de la educación pública es recortarle las alas a la niñez. No le recorten las alas a la educación pública. Una campaña de APSE Sindicato. Gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Para continuar con este análisis de coyuntura política, me acompañan 3 invitados especiales a quienes les consulto qué está pasando en este momento con la oposición, con los movimientos sociales que se manifestaron en contra de este gobierno o que tienen alguna divergencia o que inclusive están radicalmente en contra. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las características de sus luchas? Y si realmente están organizados y si efectivamente han reaccionado ante las amenazas que se han puesto en ejercicio contra la institucionalidad pública. Bueno, Ariel, acerca del apoyo de Chávez y tratando de especular sobre el futuro, el apoyo que Chávez ha tenido es una especie de apoyo, digámoslo así, difuso. Mucha gente en las encuestas manifiesta una buena opinión de Chávez, ¿verdad? Pero es un apoyo que carece de organicidad, ¿verdad? Chávez no es Trump, que cuenta con la maquinaria del Partido Republicano en Estados Unidos y que logró cooptar totalmente la maquinaria del Partido Republicano y someterla totalmente a sus caprichos. Chávez no tiene eso en Costa Rica. Su apoyo es una cosa difusa, inorgánica, y como decía Rocío, eso se manifiesta, por ejemplo, cuando convocan a marchas de apoyo al presidente y en las marchas hay 50 o 60 personas, ¿verdad? Y en la práctica en eso se traduce el apoyo de Chávez. Ahora, vuelvo a insistir en algo que mencioné antes. La fortaleza de Chávez, la dínamo que mueve que mueve y alimenta su liderazgo está en la cólera de la gente. Y él aprovecha eso para poder mantener vigente y fuerte su imagen. Y ahí es donde yo veo que está el problema para los demás partidos o los demás movimientos. ¿Cómo lograr ser convincentes? ¿Cómo hacerse creíbles para la gente común y silvestre cuando la gente está tan brava? ¿Cómo logramos hacerles creer que sí, que esta vez sí? Que ahora sí lo vamos a hacer, que ahora vamos a hacer las cosas que debieron haberse hecho, que no se hicieron y que han generado esta frustración, este malestar, esta cólera. Ahí Chávez, tenemos que admitirlo, tiene una ventaja, porque él se alimenta de la cólera y alimenta la cólera. Él procura que esa cólera crezca y cada vez, y es muy fácil de detectar. Con esto de la Fiscalía actúa con relación con los presuntos muy posibles casos de corrupción en la Caja, y viene el ataque contra la Fiscalía diciéndole que es un órgano más sometido al status quo, a las castas políticas. Igual, si es la Asamblea Legislativa la que actúa, le van a tirar algo similar, si es el Poder Judicial, si es la Contraloría, si es la Defensoría, finalmente las universidades también caen en ese canasto de son parte de la casta, son parte de lo mismo, son parte de estos que hicieron este desastre que tiene la gente brava. Y entonces es muy fácil alimentar la cólera, fortalecer la figura desde ahí, y es muy difícil contestar eso, porque es muy difícil hacerse convincentes y poder decirle a la gente, sí, esta vez sí vamos en serio. Ahora, sí hay que hacer un esfuerzo por empezar a decirle a la gente las cosas que la gente realmente necesita oír. Estar dispuestos a... O sea, el discurso chavista es de una revolución invertida, ¿verdad? Es una revolución reaccionaria, una revolución hacia atrás, contra la democracia, contra el Estado de Derecho, incluso contra los derechos humanos, contra derechos laborales, etc. Es una revolución a la inversa. Habrá que tener el atrevimiento, la osadía para empezar a proponer revolución hacia adelante en sentido progresista para atender aquello que a la gente mal le urge que sea atendido. Sí, yo además en términos de lo que está ocurriendo con la oposición, creo que se está viendo un poco sobrepasada también por el discurso, y creo que se está entrando también en el juego de la confrontación, ¿no?
por el momento tenemos un gobierno que incluso está coqueteando con la idea de que el presidente renuncie a su cargo el año que viene para dedicarse a una candidatura a diputación para el 2026. Yo creo que nadie se ha atrevido a torcer tanto el significado de lo que es el ejercicio de la representación popular en un cargo como el presidente Chávez. O sea, pretender incluso renunciar al cargo de presidente para solamente permanecer en el poder 4 años más, es realmente la tergiversación más grande del ejercicio de poder que ha habido en la historia de la política costarricense. Creo que frente a eso, la oposición lo que tiene que, o lo que tendría que estar haciendo es organizándose políticamente, que es lo que señalaba don Luis, que no tiene el oficialismo todavía. No se sabe qué partido político van a llevar a las elecciones próximas y tampoco se ve mucho esa organización regional que sí ostentan algunos otros partidos. Cuando uno ve lo que pasó en las municipales, uno entiende que también hay un efecto nostalgia en el electorado, que se dio, que ganó el bipartidismo nuevamente en las elecciones municipales, y esto es un signo que también podría llegar a marcar la campaña electoral siguiente. Yo creo que también los movimientos sociales en general, si pensamos por ejemplo en sindicatos, organizaciones comunales, etcétera, también están muy golpeadas. Primero porque las vías de solución de sus conflictos también están deterioradas, o sea, esa institucionalidad está deteriorada. Hay demasiados frentes abiertos, vamos a decirlo así, o sea, son demasiados conflictos al mismo tiempo, y el deterioro de las condiciones de vida también marca que la población en general tenga menos margen para dedicarle a la acción social y a la acción política. O sea, es que las jornadas, digamos, una población joven que en este momento debería estar llenando todos los espacios de las organizaciones populares, están haciendo jornadas de 12 horas ilegalmente. Algunos les pagan extras, otros no se las pagan, pero están trabajando, además hacen un tercer trabajo a veces con sus vehículos, hacen emprendimientos, ¿verdad? Que es la forma ahora bonita de decirle, bueno, estrategias de sobrevivencia, de mercadear cualquier cosa que puedan o sepan hacer, aparte de sus trabajos formales cuando los tienen. Entonces, en general, digamos, la población está en una situación, y las organizaciones también, de apagar incendios. Son demasiadas cosas. Si pensamos, por ejemplo, cuántas personas se han desafiliado de las organizaciones gremiales porque no crean totalmente en el sindicalismo, sino porque lo que hacen es contabilizar cuánto les representa eso al mes, y porque están en un nivel de ahogo tal, ¿verdad?, que terminan, así como desechan el comer sano, así como desechan el tener un espacio de recreación, así como desechan brindar tal vez, tener su seguro a tiempo, etcétera, desechan también a veces la posibilidad de estar organizados en una estructura gremial. Entonces, yo creo que también hay, aparte de las condiciones legales, el temor, la frustración, que también después de 2018 creo que todo cambió para las organizaciones populares en nuestro país, pero a ese sentimiento también de pérdida, a ese duelo prolongado, también se le suma el problema real, material, de la gente que tiene que tener ciertas mínimas condiciones para organizarse. Para concluir este espacio les pregunto a los tres, ¿qué puede llegar a ocurrir con el país puntualmente en un futuro cercano? En términos sobre todo de nuestra democracia, ¿qué puede llegar a ocurrir con la participación popular, con esto que nos mencionaba últimamente Rocío, de la participación gremial, etcétera? ¿Hacia dónde creen ustedes que se dirige Costa Rica en este sentido? Adelante, don Luis, por favor. Bueno, Edson, es un poquito difícil sacar la bola de cristal para ver qué es lo que viene. Está complicado. Ahora, lo que uno capta, o lo que yo intuyo, porque es una intuición más que otra cosa, es un ambiente político muy confuso, muy nebuloso, muy proclive incluso a lo caótico, ¿verdad? Imprevisible. Yo no sé si los partidos tradicionales, bueno, no hablaría, iba a decir partidos tradicionales para referirme
Es un partido tradicional. Pero dejémoslo un poquito de lado. Dejémoslo un poquito de lado. Digamos, los más tradicionales como Liberación y La Unidad. A mí me da la impresión de que La Unidad renunció al poder, que es un partido que decidió convertirse en una especie de vagón de cola del chavismo. Liberación me parece que mantiene vocación de poder, lo que yo vocación de poder disminuida, debilitada. Lo que yo no estoy tan seguro es si Liberación capta la urgencia que tiene de replantearse un montón de cosas. Porque Liberación debería entender que su proyecto de los últimos 40 años llevó a esto. Que Chávez es fruto de su proyecto de los últimos 40 años. Entonces, si quieren poder llevar a Costa Rica a un periodo post-Chávez, a un periodo post-chavismo, y si Liberación aspirara a ser el partido que lidere eso, Liberación tendría que decir, sí, mi proyecto de los últimos 40 años me llevó a esto. Por lo tanto, necesito replantear un montón de cosas a profundidad, de alguna manera recuperar su ideología supuestamente socialdemócrata, hacer una limpieza, reconsiderar una serie de cosas. Yo no sé si Liberación está en capacidad de eso. No Liberación para nada. Acaba de suspender la asamblea que tenía preparada para agosto, la pasaron para octubre, don Rodrigo Arias sigue sin aparecer. Y tiene un equipaje muy pesado realmente que llevar a cuestas. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Yo decía que el Frente Amplio es un partido tradicional, no de la política tradicional, claramente es el partido que destaca con las políticas más innovadoras, que profundizan derechos, pero sí me parece que es un partido que tiene el deber de estar en este momento ya con una propuesta más que clara, porque se les están adelantando, y de los partidos que hay es el que más tradición electoral tiene en la Asamblea Legislativa, junto con Liberación y la Unidad Social Cristiana. Hay algo que tocaba doña Rocío que es fundamental, que es el tema del fanatismo ideológico. Creo que llegamos a un punto en donde también el relato en torno a Chávez ha ido variando, y ahora pasamos del economista del Banco Mundial a las fiestas que hace en Monterán, a si toma alcohol o no toma alcohol, a si está vinculado con el narcotráfico o no está vinculado con el narcotráfico. Y creo que esos relatos sí le son funcionales a los medios de comunicación tradicionales, que son tan culpables y tan responsables como los partidos políticos de habernos llevado hoy por hoy a tener el gobierno que tenemos, y tiene que ver con la instalación del fanatismo ideológico. Es mucho más fácil, o resulta más fácil, decir que Chávez es narco a decir que Rodrigo Chávez simple y sencillamente tiene un pésimo gobierno de derecha. O sea, ¿por qué? Porque lo contrario a un pésimo gobierno de derecha es un buen gobierno de izquierda. Y eso sí que no se lo permiten decir los medios y la política tradicional. Yo creo que también estamos ante una disyuntiva, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿verdad? Sin la bolita de cristal o sin la ouija aquí presente, lo que podríamos es ver cuáles son los escenarios posibles. Las condiciones efectivamente están dadas también para que se profundice el fenómeno que estamos viendo con Chávez. O sea, que efectivamente logren posicionar una figura, otro outsider o otra outsider, que aglutine nuevamente toda esta furia, que le den un nombre, que le pongan una bandera y que logren sumar un segundo gobierno, y que esa furia incluso les dé más poderes, ¿verdad? O sea, menos quiebra de voto y tal, ¿verdad? Y que tengan un mayor poder. Eso es una realidad ante la cual hay que actuar, por lo menos quienes consideramos que esto es un peligro real para la mayoría de la población costarricense, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, es que estamos en la defensa de la institucionalidad vacía. No es la institucionalidad vacía, es la gente de carne y hueso que necesita de un Estado que le brinde los servicios públicos para satisfacer sus necesidades básicas. O sea, son los estudiantes que están siendo expulsados, los estudiantes hambriados, los estudiantes que no lograron llegar a su centro educativo, o que su centro educativo se cae a pedazos. Eso es, digamos, lo que habría que atender. Efectivamente, ¿cuáles van a ser las movidas? Bueno, Liberación ya le está empezando a apostar,
otra vez, un poco en la lógica de la campaña de segunda ronda, contra el salto al vacío, pero el salto al vacío ya lo dimos. En el nombre de la estabilidad, vuelvan aquí, así como sacan inmediatamente un llamado a renovar, salen dos candidaturas que, bueno, yo no quiero dar opinión porque son compañeros de la Asamblea Legislativa, pero digamos que quedan muy cortos para las expectativas de esa renovación o de ese dar pasos atrás, pero además tienen que reconocer, y no lo han hecho, aunque todos los días se habla del desastre que fue la ley de empleo público, del desastre que es la regla fiscal, de que no están la gente afuera porque ellos aprobaron una ley antihuelgas. Bueno, ellos fueron los de la avanzada, aunque fue durante un gobierno PAC, la mayoría parlamentaria eran ellos. Ellos lideraron ese proceso y no ha habido forma de que se desdigan y reconozcan el error, aunque actúen mostrando que están tratando de sacar las castañas del fuego. Los otros, yo coincido, la perspectiva del PUS, Nueva República, incluso el mismo PLP, ¿verdad? Van un furgón de cola. El PLP hasta renunció a la primera P, ¿verdad? La de progresismo, ¿verdad? O sea, están hasta a veces mimetizados con Nueva República, lo cual es bastante extraño. Y bueno, de parte nuestra, porque me toca responder también desde el frente, y nosotros recién estamos empezando, lo comentaba fuera de micrófonos, un proceso para irnos encontrando, porque hay también un tema de un respeto con las organizaciones populares, con las organizaciones sociales, con los partidos locales, que tienen características muy distintas en muchos casos, para empezar a tratar de pensar en una gran coalición, pero de carácter popular, de carácter progresista, que efectivamente revolucione en el sentido contrario, pero no en defensa simplemente del status quo, no simplemente en defensa de lo que nos queda de lo que teníamos, ¿verdad? Esa posición a la defensiva contra las cuerdas no la podemos tener ante una amenaza tan grande como la que representa otro gobierno del mismo signo del gobierno actual. Bueno, ¿puedo agregar algo? Pero muy rápidamente. Sí, que yo diría que de alguna manera al Frente Amplio podría ser que le toque la tarea ingrata, no es fácil, de ser el partido que trate de posicionar los grandes temas que es necesario que Costa Rica discuta, que es necesario que se pongan sobre la mesa y que probablemente ningún otro partido va a poner. Por ejemplo, un tema que he venido trabajando yo, una reforma tributaria muy de fondo, muy progresista, muy transformadora, ese tipo de cosas que posiblemente no se aprobaría o costaría mucho que se apruebe, pero el solo poder ponerla sobre la mesa y forzar a que eso empiece a debatirse es necesario, es importante, Costa Rica lo necesita y probablemente el único partido que podría hacerlo es el Frente Amplio. Les agradezco a los tres por habernos acompañado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, don Luis Paulino. Muchas gracias, Rocío. A ustedes también por habernos acompañado desde la otra acera y los esperamos el próximo jueves.